abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, para aprender la poderosa palabra de Dios. Mi Dios, te doy la gloria y te doy la alabanza. Señor, usa mi vida en la medida que yo te pueda servir, que seas tú quien hable, que no sea yo quien hable. Señor, y que tu pueblo y la iglesia hoy pueda escuchar tu dulce voz y pueda entender, Señor, los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, queremos, Señor, soñar con los sueños que el Espíritu Santo da y tener las visiones que el Espíritu Santo da, pero también tener las fuerzas que el pueblo de Dios tiene para hacer la obra de Dios. Por los méritos y la gracia de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar, hermanos. Este es el segundo mensaje. La semana pasada hablamos de la visión. Quiero que lean conmigo o me acompañen en su Biblia en Hechos capítulo 2, verso 17. Quiero tomar este versículo solo como una base para mencionar, hermanos, que Dios es el que da la visión de la iglesia. Y en Hechos 2, 17, pueden ustedes leerlo en voz alta, quienes tengan sus Biblias en sus manos. Amén. Muchas gracias. Soñarán sueños y verán visiones. Saben, hermanos, lo que hace 18 años pasó, que mi suegro tuvo un sueño y yo tuve una visión. No puedo decirlo de esta manera porque realmente en quien Dios plantó el corazón para que esta iglesia tuviese un comienzo, que se transformara en una necesidad para su familia, igualmente para mi persona, para mi familia y para todos ustedes que se han venido sumando a lo largo de los años. Comenzó con un sueño y un sueño que creo que no llegó tarde, llegó en el tiempo de Dios. Después de un largo trayecto de caminar, pues imagínense 60 años en el Evangelio, ¿verdad? 60 años caminando en el Señor y yendo a muchos lugares. Yo me siento honrado por lo que mi suegro hizo por amor al Señor. Y gracias a ese sueño que él tuvo, en mí llegó a despertar una visión. En mí llegó a despertar una necesidad de que esto tenía que ser hecho al precio que fuese. No importaba el precio. Y en esos años, hermanos, mi vida y la vida de mi familia se ha venido transformando para hacer algo, para hacer una realidad y responder a un llamado de Dios que fue el pastorado. Conocí al Señor cuando tenía 19 años y al primer año quise servir a Dios con todas mis fuerzas, pero sin preparación, sin rumbo, sin dirección, no lo pude conseguir. Afortunadamente tuve siempre cerca personas que me orientaron o que me aconsejaron y que me propusieron lo que podría hacer. Y con el paso de los años, hermanos, comencé a predicar en el Señor, ¿verdad? Y una vez que yo me fui adentrando, fui entendiendo lo extenso y amplio que es y lo necesario que es también que sea Dios quien dirija la iglesia y que sea Dios quien dirija la obra. Así que, hermanos, en ese momento tan importante de mi vida, y creo que tan importante en la vida de mi suegro, en la vida de mi esposa, en la vida de su familia, nos cruzamos, y no por accidente y no por casualidad, sino por causalidad, porque Dios tenía un plan. Y yo alabo a Dios por ese plan, porque ese plan, hermano, ha traído fruto en mi vida, ha traído fruto en su familia, y yo creo que también al día de hoy está trayendo frutos en sus vidas. ¿Quieren darle a Dios un aplauso de alabanza? Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Entonces, hermanos, en este ir y venir, en este caminar y en este andar, hemos dado vueltas, hermanos, hemos subido, hemos bajado. Yo como persona, yo como pastor, en momentos, hermanos, créame lo que siento, que me he desbaratado por completo y Dios me ha tenido que volver a reconstruir, no sé si 2 o 3 ocasiones, estando en el sufrimiento que implica lo que decía el apóstol Pablo: tú como buen soldado de Cristo sufre penalidades, ¿verdad? Y en ese ir y venir, hermanos, son momentos tan especiales, importantes de Dios, en los que Dios, hermanos, me sostiene, ¿verdad? O nos sostiene y sostiene su iglesia.
Pero definitivamente, hermano, algo tan vital y tan importante es que, hermanos, nosotros podamos llegar a la meta final, al objetivo final, hasta donde a nosotros nos corresponde llegar, porque nosotros tenemos un término y nosotros tenemos un final, pero la obra de Dios no tiene un final. Y nuestras vidas llegan a un punto, hermanos, donde hasta ahí nos permite Dios, porque nuestras vidas están en la palma de la mano del Señor. Pero la obra de Dios y la visión de Dios y los propósitos de Dios no terminan allí, porque solamente, hermano, tú y yo estamos siendo el vehículo para que nuestras familias y nuestros hijos y nuestra descendencia y las personas que estén alrededor, ¿verdad?, que nos continúan, ellos puedan seguir adelante hasta llegar a donde a ellos les toca llegar. Amén. Prácticamente, hermanos, estamos en una carrera de relevos. Estamos en una carrera de relevos donde algo tendremos que entregarle a nuestros hijos, algo tendremos que delegarle a nuestros nietos, alguna dirección, algún rumbo o algún sueño, el cual llegará el momento en sus vidas, hermanos, que ellos empiecen a reconocer y decir: el legado que nos han entregado nuestros padres no solamente es un sueño, no solamente es una idea, no solamente es una buena intención, es algo que es necesario que sea hecho. Amén. Es algo que se necesita hacer, porque ellos estaban dispuestos a dar sus vidas por ese sueño de Dios. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa visión de Dios. Por eso es algo valioso, por eso es algo atesorable, por eso es algo trascendental en la vida. Hay cosas importantes, hay cosas necesarias, pero hay cosas, hermano, que nos van a hacer trascender. Y la iglesia, hermanos, es esa obra de parte de Dios, es el lugar y es la forma en la que Dios quiere glorificarse y quiere cambiar nuestras vidas. La semana pasada, hermanos, nos quedamos en esto, hermano, lo que fue nuestro pasado y cuando nuestros antepasados desconocieron al Señor. Porque creo, hermanos, que no hay una persona que tenga más de 3 o 4 generaciones o 5 generaciones que conozcan el Evangelio. Pero, hermanos, llegó una generación que conoció el Evangelio y cambió por completo. Nos rescató, nos sacó de un mundo perdido, nos sacó de una vida sin sentido, nos sacó de solamente sobrevivir y ser llevado por doquiera viento, hermanos. Y ahora el Señor llegó a nuestra vida y hablamos de nuestro presente y entendemos y sabemos, hermanos, lo que ha sido el Evangelio para nosotros y de dónde fuimos rescatados. Pero ahora, hermanos, hay otra parte que tiene que ser cumplida y que tiene que suceder, y esa parte, hermanos, es el futuro de nuestras generaciones. Porque, hermanos, siendo salvos y habiendo conocido el amor y el poder de Dios, no podemos volver atrás. Amén. Ni nuestras generaciones pueden volver atrás. Qué duro y qué triste sería, hermanos, que una vez más nuestras generaciones se viesen dobladas sus rodillas delante de los ídolos, delante de dioses falsos. Qué tristeza, ¿verdad? Qué confusión tan grande, hermanos. ¿Cómo podríamos sentirnos nosotros contentos y felices cuando nosotros comprendimos el propósito de Dios y nuestras generaciones, hermanos, vuelven atrás? Diga conmigo: eso no sucederá. Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que llegar a la acción hasta donde nos corresponda como iglesia, lo que cada uno de nosotros podamos hacer bien y hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Repitan conmigo esas palabras, hermanos: la visión, ser una casa de reino que conquista corazones y transforma vidas. Esto significa, en 3 palabras sencillas que usted pueda recordar: identidad, propósito y destino. ¿Qué tiene esta iglesia? Identidad, propósito y destino. Sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y sabemos a dónde queremos llegar. Y esto viene de Dios, hermano. Dios es el que le marca el rumbo a nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que Él es el que ordena los pasos de los hombres. Nosotros no sabemos para dónde iremos, en qué rumbo, pero Dios se encarga de ordenar nuestros pasos. ¿Dicen amén? Bueno, bríndale al Señor un aplauso por eso y dígale: ordena mis pasos, Señor. Te alabamos, Señor. Bien. Adelante entonces, hermanos. Hoy en esta segunda parte quiero compartir de la misión.
porque es necesario no solo tener un sueño, contemplar el futuro, mirar lo que sucederá en un año, en 5 años, en 10 años, en 20 años, y lo que podría ser en 50 años. Yo recuerdo, hermanos, hace ya algunos años pensando en esto, que en un evento en Ciudad Mendoza, cuando todavía estábamos allá en la casa de mi suegra, cuando todavía empezábamos allá, Dios habló a mi corazón y yo supe que era el Señor, y yo le creí a Dios. Y cuando Él habló a mi corazón, no fue el profeta el que me habló y me dijo esto es lo que Dios quiere hacer, sino alguna palabra se quedó en mi corazón, y creo que es de Dios, porque han pasado los años y no se ha borrado y ha permanecido allí. Y es que el Señor me dice: yo te voy a dar todo lo que tú necesitas y vas a formar una iglesia que tenga 5,000 miembros. Entonces, hermanos, pensar en esto hoy puede ser difícil, pero, hermanos, no imposible, ¿de acuerdo? Y yo empecé a trabajar en esto, y las visiones de Dios son así, los sueños de Dios son así, porque los sueños de Dios son grandes, los sueños de Dios son vastos, los sueños de Dios, las visiones de Dios son abundantes. Y yo la creí, hermanos, y eso siento que me fortaleció y me empezó a abrir el panorama de lo que podría suceder. Y es que Dios no te dice el final de la historia, pero sí te dice la siguiente parte. Él sí te puede mostrar el siguiente paso que tú tienes que dar, aunque no necesariamente Él te cuente toda la historia. Él ya la sabe, hermanos. Él ya sabe el final desde el principio. Él ya lo conoce. Por eso es que Él, hermanos, ha llamado y formado, establecido a su iglesia para sus propósitos. Amén. Entonces, hermanos, yo creí, dije, bueno, pues hay que trabajar bastante y hay que trabajar mucho. Y hoy, una vez más, hermanos, yo los aliento y los desafío a que venzan su incredulidad y a que puedan creer, hermanos, que la iglesia no está limitada a 4 paredes, que la obra de Dios no está limitada solo al púlpito y a lo que se pueda hablar desde este lugar. La obra de Dios va con usted donde quiera que usted está. Amén. El evangelio debe ser predicado donde quiera que nosotros estemos. El reino de Dios tiene que ser manifestado donde quiera que nosotros estemos. Amén. Bien. Ok, entonces tenemos una misión, y una misión es una tarea específica en un momento específico para un lugar específico. Y aunque la visión o la misión pueda diferenciarse con la iglesia que está enfrente o la iglesia del otro lado, en general todos colaboramos a la visión de Dios, a la gran visión que Dios tiene. Entonces, esta es la misión. ¿Quieren leer las letras grandes arriba? Traer a los hijos, compartir la mesa y edificar la casa. Hermanos, el concepto o la idea sencilla para comprender qué tenemos que hacer, yo la descubrí en la vida, hermanos, del rey David. En la vida del rey David pude ver que vivió momentos altibajos, vivió momentos duros y momentos inimaginables, como un adorador, pero también como un rey, como un guerrero y como un hombre. Pero en una ocasión, hermanos, el rey David buscó hacer misericordia al único descendiente de la casa del rey Saúl, y era Mefiboset. Y en esa acción, hermanos, de pronto yo pude ver que en la misma manera que el rey David tuvo misericordia e hizo algo y empezó, ¿verdad?, a buscar a Mefiboset, hasta hallarlo y traerlo a su palacio y asearlo, limpiarlo, porque estaba abandonado, olvidado, aquel hombre que cuando fue niño quedó lisiado de los pies, y lo trajo a su mesa, y dice la Biblia que él era como uno de los hijos del rey. Yo dije, esa historia es tan maravillosa que realmente refleja lo que nosotros que estamos en la casa del rey, que somos el pueblo de Dios y que somos hijos del rey, también tenemos que hacer, porque ahí está nuestra misión. Así como David envió a su siervo a buscar a Mefiboset, fueron por él. Mefiboset no llegó solo por su propio pie, porque ni si tenía pie, pero no podía caminar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a llegar por su propio pie? Entonces fue a buscarlo y lo trajeron a él. Y cuando lo trajeron a él,
lo correcto que hizo el rey, ¿verdad? Él venía andrajoso, él no parecía el hijo del rey. Él realmente, hermanos, estaba en un lugar aislado y olvidado, estaba extraviado. Y eso que era el hijo descendiente del rey Saúl, o sea, era de un linaje real, pero creo que él ya no lo sabía. Con el paso de los años seguramente Mefiboset lo había olvidado por completo. Pero sucedió algo increíble, sucedió una gran transformación de aquel hombre que no imaginaba quién realmente era, pero el rey sí sabía quién era. Era de linaje real, era nación santa, era pueblo escogido por Dios. Era llamado y él no lo sabía porque estaba perdido, estaba extraviado. Pensaba que era otra cosa, que era uno más, que él no importaba, que él no valía, que él viviría siempre lisiado con sus culpas, su rechazo, su dolor, su resentimiento, que la vida era así y que por alguna razón la vida lo había castigado y tendría que quedar siempre así. Pero Dios no es así. Dios ha levantado a la iglesia para que todos aquellos que están perdidos sin Dios, sin fe y sin esperanza, que no han conocido de la gracia y del poder de Dios, que no saben que tienen un Padre que los ama. Alguien tiene que ir, hermanos. Alguien tiene que decirles a ellos que ellos son hijos del Rey de Reyes, que ellos son hijos del Señor de los señores. Y David envió a su siervo y lo trajeron, y en esas condiciones lo recibió, y en esas condiciones empezó a transformar su apariencia, su imagen. Y yo estoy seguro, hermanos, que las cosas cambiaron dentro de este hombre, no solo fuera de este hombre. No solamente fue su ropa andrajosa, no solo fueron sus cabellos desarreglados, no solo fue su apariencia. Estoy seguro que dentro de él empezó a cambiar la autoestima propia. Empezó a darse cuenta que él era un hombre de valor, que valía la pena, que alguien lo estaba buscando porque alguien lo amaba. Y entonces sucede el milagro tan maravilloso, que aquel que llegó, hermanos, con una apariencia de un hombre de la calle, ahora era todo un príncipe en el palacio del rey. Y no solo era un príncipe más, sino que se sentó a la mesa del rey. Se sentó a la mesa del rey. Y esa expresión de sentarse y ser como uno de los hijos del rey, porque David era hermoso parecer, así como yo. Bueno, casi, ¿verdad? Bueno, dejemos eso para otro día. Entonces los hijos del rey eran hermosos, eran príncipes, hermanos. Y ahí estaba Mefiboset. Tan parecido era a ellos que se confundía. Simplemente que había algo, un gran recuerdo que él tenía, que estaba lisiado. Pero las diferencias se terminaban cuando todos estaban sentados a la mesa de la gracia, donde ya no había alguien que fuera más bueno, donde ya no había alguien que fuera más malo, donde todos delante del rey eran iguales, porque él ya no hacía acepción de personas. Y ese es Dios, hermano. Ese es Dios, el que te llamó, el que te rescató. Como tú venías y como tú estabas, así Él te amó y Él te ha sanado, te ha liberado, te ha instruido en su palabra, te ha enseñado a orar, te ha enseñado a adorar, te ha mostrado su gloria. Y ahora tú eres nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, y vienes a su casa, a su presencia, y te sientas a la mesa del rey, porque para Él ya no hay diferencia, para Él no hay acepción de personas. Para Él, aunque tú hayas sido muy bueno o muy malo, Él te sigue amando indistintamente, incondicionalmente, infinitamente, incomparablemente, inimaginablemente. Aleluya. ¿Por qué no alaban al Señor, hermanos? Alábenle, hermanos. Denle la alabanza al Rey de Gloria. Así es. Y bueno, hermanos, entonces esa gracia pierde, ¿verdad? Esa gracia borra eso que le sucedió a él, y viene a comenzar una vez más como una nueva criatura, como uno de sus hijos más. Allí está Mefiboset. Qué historia tan impresionante, ¿verdad? Estando en la casa del rey, viviendo en el palacio del rey,
y seguramente ocupándose en algo, porque un hombre inteligente, un hombre fuerte, algo debió de haber experimentado, algo debió de haber aprendido ese hombre mientras estaba perdido, incomunicado, olvidado. Tantas cosas, tantos sentimientos, tantas ideas, tantos sueños y tantos anhelos que estaban quedándose en el bote de la basura, ahí por su incapacidad, por su imposibilidad. Pero estando en el palacio del rey, las cosas comenzaron a suceder, las cosas comenzaron a cambiar. Y estoy seguro, hermanos, que lo que Mefiboset algún día anheló y había olvidado, volvió a subir a su corazón, y él pensó: realmente este es el lugar al que pertenezco. Aleluya. Oh, aleluya. Qué bueno es Dios, hermanos. Y así es el Señor con nosotros. Esa es nuestra historia también. Y pensando, hermanos, en esto, empecé a escudriñar la palabra del Señor. Y como pastor, hermanos, entendí o creí, sentí en mi corazón que había tres cosas sencillas y claras que en esta iglesia debían de suceder, que en esta iglesia debían de pasar. Y estas tres cosas eran evangelizar, discipular y servir. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué nos toca hacer? ¿Queremos cambiar al mundo? ¿Queremos transformar al mundo? ¿Queremos que ese mundo sea distinto? Somos la iglesia, el cuerpo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nación santa. Él nos llamó, nos sucedió así. Estamos ante la presencia de Dios, disfrutamos de su gracia y nos sentamos a la mesa y comemos su palabra, aprendemos su enseñanza. Y aquí estamos con el Señor y somos salvos. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros ahora para cambiar este mundo? Esto es lo que el Señor quiere que sea hecho, hermanos. Vengan conmigo a Mateo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Hoy el mundo cristiano está saturado. El mundo cristiano está lleno de muchísimas cosas que hacer, en verdad, hermanos. Y nosotros como una iglesia local también de pronto sentimos que hay cosas que hacer. Tenemos que trabajar con los varones, con las hermanas, con los niños, con los jóvenes. Tenemos, verdad, que hacer muchas actividades y vamos haciendo poco a poco cada una de ellas. Pero en esencia usted puede decir: bueno, yo no predico, yo no toco un instrumento, no dirijo la alabanza, no enseño. Pero, hermano, sí puedes evangelizar, porque predicar el evangelio no es solo de los evangelistas, no solo a ellos les toca, nos toca a todos por igual, ¿sí? A todos nos corresponde predicar el evangelio, sin importar qué ministerio tengas, qué cargo tengas, qué hagas o qué no hagas. El Señor quiere que el evangelio sea predicado, ¿sí? Amén. Entonces, bueno, el mandamiento es ir. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a traer a las almas? ¿Cómo las vamos a acercar para que ellas se integren a la iglesia? Porque esto es parte del mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, una persona evangelizada no está evangelizada completamente hasta que no se integra al cuerpo del Mesías, hasta que no viene a ser parte activa como usted y como yo, ¿sí? Así que no solamente obsequiar un folleto es toda la evangelización. No solamente hablarle a otra persona de Cristo es toda la evangelización. Si alguien dice: yo creo en el Señor y lo recibo, no es toda la evangelización. Regalarle una Biblia no es toda la evangelización. El proceso de la evangelización termina cuando esa persona está junto a usted buscando de Dios, cuando esa persona ya es parte del cuerpo de Cristo y esa persona, una nueva oveja, la oveja descarriada, ahora está en el redil. Amén, hermanos.
Cuando ya está en el redil, jamás vuelve a ser oveja perdida, nunca más en su vida. Ya fue oveja perdida, ya conoce el camino, ya está en el redil, ya sabe buscar al Señor, ya sabe dónde encuentra a Dios en su palabra. ¿Ok? Pues jamás vuelve a ser una oveja perdida, porque ya el buen pastor la salvó y la rescató. ¿Están aquí, hermanos? Pero miren lo maravilloso que sucede, y voy a tratar de ser breve. Vienen a mi mente muchas cosas que decirles, pero no quiero extenderme demasiado. Solo quiero decirle, hermanos, cuando tú estás en tu primer amor, tú quieres decirle a todo el mundo del amor de Dios. Por eso es una parte vital del crecimiento de la iglesia que haya almas nuevas, porque las almas nuevas nos van a dar las sorpresas maravillosas. Las almas nuevas que ganamos y que le compartimos y llegan al evangelio y de verdad de todo su corazón se convierten al Señor, son personas, hermanos, que no van a parar, no van a ver límites y fronteras como nosotros que ya estamos aquí. Para ellos no hay si no me habla, para ellos no hay qué puede suceder, para ellos no hay me da pena. La gente nueva, las ovejas nuevas, ovejas reproducen ovejas, y ellos no ven fronteras, solo ven lo que les pasó. Lo único que ven es lo que les sucedió. Eso es lo único y lo que cuentan y lo que transmiten a todo el mundo que pueda pararse ahí. Y luego dicen que están locos, ¿verdad? Como cantaba una canción, dicen que estoy loco porque solo hablo del amor de Dios y predico el evangelio. Pero qué cosa tan maravillosa, pero qué cosa tan extraordinaria, porque el mundo puede pensar que una persona está loca por eso que le sucedió cuando estaba perdido en el alcohol, en el vicio, en las drogas, con una vida miserable. Pero llegó el evangelio y ahora lo único que hace es hablar del evangelio, y no ve fronteras, no ve barreras, no ve límites, no distingue edades, no tiene obstáculos. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Saben ustedes, verdad, lo precioso que es de pronto que ignorábamos a Dios, no lo atendíamos, no teníamos temor de Dios, no le preguntábamos nada, no sabíamos qué quería, y de pronto sucede un milagro y ahí estamos hablándole a todo el mundo del evangelio, y estamos queriendo gritar, verdad, que cada parte de nuestro ser grite que Dios nos ama, que nos salvó y que ellos tienen que conocer de ese grande amor de Dios. Hay que predicar el evangelio. Amén. Pero para nosotros eso es historia del ayer. El primer amor es historia del ayer. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Cuando no nos poníamos límites y a todos les hablábamos, y ahora, ¿qué van a decir de nosotros? No, mejor que lo haga otro. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelva a su primer amor otra vez. Acuérdese lo que sentía. Acuérdese lo que lo movía a usted. Acuérdese cómo lo halló el Señor, en qué condición estaba. Yo no sé si usted lloró cuando recibió a Cristo. Yo lloré a mares. Pues creo que ahí comenzó una liberación para mí. Yo creo que ahí es donde pude sacar todo mi resentimiento, todo mi dolor, toda mi frustración, toda mi impotencia. Recuerde esos sentimientos que le provocó cuando usted escuchó el evangelio. Afuera hay alguien que está esperando. Afuera te espera tu Mefiboset. Afuera está esperando perdido y no sabe, pero tú sí sabes. Él no lo sabe, y cuántas cosas él no sabe quién es él. Nos está mirando fracasado, derrotado, destruido, pensando suicidarse, pensando quitarse la vida. Allí está, joven. Allá hay otro joven de 13 años, 14 años, 15 años, que ya no sabe qué hacer con su vida. Señorita, allá hay otra señorita que está sufriendo, está siendo maltratada o violada, agredida. Algo está pasando
y necesita que llegue la luz del evangelio y que alguien le diga que Dios la ama, que Dios quiere cambiar su vida, que Dios puede sacarla del pozo de la desesperación en la que se encuentra, como te sacó a ti, como me sacó a mí. Aleluya. Pero el mandato, hermanos, es que vayamos. ¿Quién se va a atrever de esta iglesia? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién va a ser el valiente que no se va a quedar callado? ¿Quién va a marcar la diferencia ahora? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo vamos a ver venir esas gentes que no conocen el evangelio y sentarse en estos lugares y volver a escucharlo y llorar como nosotros lloramos, y arrepentirse y rendirle su vida al Señor? Si no somos nosotros, ¿quién va a ir, hermanos? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y decía, un hermano decía, componiendo una canción: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios del fuego? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está el Dios que abrió el Jordán? ¿Dónde está el Dios que hizo descender el maná del cielo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios que derramó su espíritu y salvó a miles? ¿Dónde está? Quiero saberlo, ¿dónde está? Y desde allá se oye una voz hacia la tierra y dice: ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están los hombres como Josué? ¿Dónde están los hombres como Daniel, que fueron al foso de los leones y no negaron a Dios? ¿Dónde están los hombres como Ezequiel? ¿Dónde están las mujeres como Esther? ¿Dónde están las mujeres como Débora? ¿Dónde están las mujeres como María, que salió con el pandero y danzó con todas sus fuerzas al Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde? Aquí están. Somos ustedes y yo. Son ustedes y yo. Somos nosotros. Nosotros somos esos hombres y nosotros somos esas mujeres, hermanos. Tenemos todo lo que ellos tuvieron. Tenemos todo lo que ellos tuvieron y más, para poder, hermanos, cambiar este mundo. Aleluya. Necesitamos alcanzar al perdido. Necesitamos hablar el evangelio, hablarlo, decirle Juan 3:16. Necesitamos decírselo. Lo tiene que escuchar, no lo suponerlo. Tiene que escucharlo para que la palabra de Dios lo transforme. Porque lo único que va a cambiar la vida de la gente es el evangelio, es la palabra de Dios, es la Biblia. No lo va a cambiar, hermanos, el estilo musical que toquemos en la iglesia. A la gente no la va a cambiar, hermanos, qué tan arreglado esté este lugar, qué tan lindo esté, qué tan carismático pueda ser el predicador. A la gente no la va a cambiar otra cosa, hermano, si no es la palabra de Dios, porque esa es la que tiene el poder para transformar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Eso es lo que va a cambiar a la gente. Usted y yo no vamos a cambiar a los demás. Es el evangelio que la va a cambiar. Segundo lugar, hermanos, ¿qué va a suceder cuando la gente llegue a la iglesia? ¿Qué va a pasar? Esta es una historia más linda. Creo que la parte más difícil ya pasó. Cuando la gente ha llegado a la iglesia, como usted y como yo, ahora, ¿qué sigue? ¿Ya soy salvo y se acabó la historia? No. Esto es solo el principio de la historia. La salvación es el comienzo, hermanos, no es el final. ¿Sí? No es el final, es solo el comienzo. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué quiere el Señor que sea hecho? Mire, vamos a leer la Biblia, Marcos 16:15. Por favor, ¿alguno quiere darle lectura? Marcos 16:15. Si tiene Marcos su Biblia, ¿verdad? Bueno.
por todo el mundo, pero el mandamiento es ir. Hay que ir. Qué difícil es ir. No dice que vengan, dice que vayamos. Eso es difícil, de veras, hermanos. Eso es difícil, que nos movilicemos y vayamos. No solo esperemos que lleguen. No llegan, hermanos, y menos cuando tenemos una barrera como la que tenemos en una situación, menos van a llegar. Y sin un letrero en la puerta, menos van a llegar. Si no es que usted invita a alguien y le dice la dirección y lo mete hasta acá, la gente no va a llegar. La gente no va a dar, hermanos. Bueno, Dios hace milagros y excepciones. Es que me acordé de mi hermana María Elena, ¿verdad, hermana? Porque la hermana sí llegó, el Señor la llevó a ella. Ella sí llegó porque pasó cuando estábamos en circunvalación, oyó las alabanzas, se bajó, ¿verdad, hermana? Y se metió al templo. Y ese día teníamos un desayuno de pastores. ¿Y qué hizo la hermana María Elena? ¿Ustedes saben? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué hizo? Se fue a la cocina. ¿Y saben qué hizo? Se comió toda la desierta. Dijo, ¿en qué puedo servir? Y agarró los platos y los llevó. Y ella no sabía, ella sabía que era una iglesia cristiana y que estaba viendo un evento. ¿Sí o no, hermana? Sí, es cierto, ¿verdad? Y nos empezó a ayudar. Y era la primera vez que ella estaba en nuestra iglesia. Pero como Dios la ha bendecido, ¿verdad, hermana? Que ahora Dios le ha dado la bendición, o nos ha dado la bendición de abrir una casa de oración allá en Ciudad Mendoza. Qué bendición. Veníamos platicando, es un milagro de Dios. Esto no puede ser coincidencia. Y las cosas que están sucediendo, no es coincidencia. Dios tiene planes. Bueno, entonces tenemos que ir. Ahora vamos a Mateo 28, 19 una vez más. Dice, por tanto, id, sí, haced discípulos. Entonces ese es el mandamiento, hermano. Ese es el mandamiento. Lo tenemos que hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los maestros de la palabra? ¿Los predicadores? No. Fíjese que, hermanos, la segunda cosa también debe ser hecha por toda la iglesia. Toda la iglesia, así como tiene que predicar el evangelio, también tiene que hacer discípulos. Gracias. Entonces, discípulos hacen discípulos. El verdadero discipulado, hermanos, ustedes lo saben, no es solamente la memorización de textos, recitar versículos. El verdadero discipulado no simplemente es asistir a la escuela dominical. El verdadero discipulado no termina en tener un libro cristiano y leerlo, aprenderlo. El discipulado va más allá, hermanos. El discipulado de Cristo, número uno, implica vivir la enseñanza. ¿Sí? Hay que vivir la enseñanza. ¿Quién es un discípulo del Señor? El que está practicando lo que el maestro enseña. Ese es el discípulo. No es lo mismo congregarnos a vivir el discipulado, porque el discipulado tiene un precio mayor. El discipulado nos va a costar. ¿Qué es lo que nos va a costar? El orgullo. Nos va a costar la soberbia. El discipulado nos va a costar nuestra propia complacencia. El discipulado del Señor dice, niégate a ti mismo. Eso es lo que dice el discipulado del Señor. El que quiera ser mi discípulo, venga en pos de mí, tome su cruz, niéguese así. El que quiera ser mi discípulo. Aquí, hermanos, cuando las almas llegan, lo siguiente es que les ponemos, el siguiente desafío es que sea un discípulo del Señor. Que sea un discípulo, no solo que se congregue, que asista y que diga yo creo en el Señor, porque creo que todos dicen que creen en Dios. Pero por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo. Él tuvo multitudes de 5,000, de 8,000, de 10,000, de 15,000, pero solo 12 eran los que lo seguían. Porque a esos les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Síganme. ¿Qué es el discipulado? Seguir a Jesús donde quiera que Él vaya. Seguirlo cuando Él dice que esto se tiene que hacer, eso es lo que se debe de hacer. Pero el discipulado también implica, hermanos, que le enseñemos a alguien más la palabra del Señor. Entonces, discípulos hacen discípulos. Cuando usted tenga sus discípulos junto a usted, que pueden ser sus hijos, pueden ser su familia, pueden ser sus vecinos, pueden ser personas que están aprendiendo de usted, usted les está hablando la palabra de Dios, usted los está instruyendo. Entonces, hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios.
esta es la voluntad de Dios: predicar el evangelio y discipular. 3 cosas fundamentales. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Biblia, doctrina, espiritualidad. 3 cosas vitales, porque en el mundo cristiano, repito una vez más, hoy en día hay de todo y para todo. Uno se puede perder como cuando te vas al mar y nadas y nadas y nadas. Así el mundo cristiano también. Tú puedes ir por aquí, por allá, por allá, por allá, y ser como yo, que no entiendes claro qué es lo que quiere. Pero Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? O sea, ¿qué es lo que si tú pudieras decirme claramente qué es lo que quieres que yo haga, yo lo haría? Bueno, esa es la respuesta. No lo compliques más. Es sencillísimo. No lo compliques más. Nada más predica el evangelio y nada más empieza a hablar de la Biblia, enseña la Biblia, prepárate, aprende la doctrina, la sana doctrina, y compártela, y vive una vida espiritual. ¿Sí? Compártelo, y esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Tercer lugar, y termino con esto, hermanos: el servicio. ¿Quieren venir conmigo a Mateo 16? Mateo 16, 18. ¿Alguno gusta, por favor? Gracias. Sí, edificaré mi iglesia, dijo el Señor, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. La iglesia no le pertenece a los apóstoles, a los pastores, le pertenece a Jesucristo. La iglesia le pertenece a Yeshua el Mesías. Él la compró con su sangre preciosa. Es de Él. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, los principios por los cuales, hermanos, esta iglesia puede ser edificada. Y en primer lugar, el que dijo edificaré mi iglesia fue el Señor. Él dijo edificaré mi iglesia. ¿Qué es edificar? Es construir, ¿sí? Entonces Él la va a construir. Pero ¿cómo la va a construir? ¿Con ladrillos y con cemento, con grava y con arena material? No. La iglesia es un edificio espiritual. La iglesia somos usted y yo. Este lugar es el lugar que nos permite estar, pero nosotros somos la iglesia de Él. Así que Él está invirtiendo lo mejor en nuestras vidas. ¿Sí, amén? El Señor invierte lo mejor, los mejores materiales. Hagamos la comparación entonces. Si es edificio espiritual, el Señor le va a poner el mejor piso, porque si no fuera de Él, ¿qué caso tiene, verdad? ¿Qué caso tiene invertir en algo que no te pertenece? Le pones algo para salir, pero tú dices, esto me pertenece y esto es mío, pues voy a darle lo mejor que yo pueda, se lo voy a poner. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Él le va a poner el mejor piso, Él le va a poner los mejores muros, va a levantar los mejores castillos, los cimientos los va a poner bien y va a embellecer el lugar. Entonces, hermanos, en otras palabras, eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando nosotros nos congregamos, cuando estamos aquí, participamos, nos involucramos, hermanos, nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad que de parte del Señor Él va a estar trayendo lo mejor de lo mejor a nuestras vidas. Amén. Su palabra, su espíritu, su presencia entre nosotros. Él va a hacer cosas maravillosas en nosotros. ¿Qué nos corresponde? Solamente sumarnos a el deseo de Él, hermano, porque es el deseo y la voluntad de Él que el evangelio se predique, que haya muchos discípulos en todas las naciones de la tierra, pero también, hermanos, que esta iglesia, su iglesia, sea edificada. Entonces usted, hermana, hermano, usted es un siervo de Dios. Siervo de Dios no solo es el que está aquí. Siervo de Dios no solo es el que se sube a este lugar. Usted es un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Todos somos llamados a servir al Señor. Para esto Él nos rescató. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que servirle al Señor. ¿Están aquí, hermanos? ¿Quieren darle un aplauso al Señor? Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie.